Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie. Vale. Gracias, Señor, por el día más de vida que nos has probado, Señor, por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos el culto de este domingo, pidiéndote que seas tú obrando, Señor, declarando que sea de bendición para nuestras vidas este último domingo de noviembre, Señor. Ponemos en tus manos el estudio bíblico, las alabanzas, Señor. Ponemos en tus manos la prédica declarando que será de bendición, Señor, y todo el servicio de esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 17. Cuando lo tengáis, Éxodo, capítulo 17. ¿Bien? Amén. Agua de la roca. Bueno, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y acercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ven. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Algo que me llama mucho la atención es que desde que hemos empezado a leer el libro de Éxodo podemos ver la incredulidad del pueblo, que en todo momento están cuestionando a Dios, cuestionando por todos los inconvenientes, hasta por el más mínimo. Y también podemos ver cómo Dios seguía obrando, seguía proveyéndoles de lo que necesitaban, seguía bendiciéndoles. Pero no por la fe del pueblo, sino por la fe de Moisés, porque vemos cómo Moisés, Dios le mandaba algo y él no rechistaba, el que rechistaba era el pueblo. Como todo un pueblo era saciado por la fe de un hombre. A veces podemos estar rodeados de personas que pueden llegar a dudar de Dios, aún siendo creyentes. Y ahí es cuando se prueba también nuestra fe. Porque si podemos ver que de la fe de un solo hombre se puede abastecer un pueblo entero, ese hombre es el ejemplo para el pueblo, para que ellos posteriormente también puedan creer en Dios. A lo mejor alguno de nosotros es ese hombre que está rodeado de una multitud que no cree en Dios y tiene que ser probada su fe y tiene que mantenerse firme en Dios para que ese pueblo pueda ser bendecido y pueda ser prosperado. Aunque todas las personas que estén a tu alrededor no crean en Dios, con que uno solo crea en Él basta para que se creen los milagros, no nos apartemos de Él solo porque las personas que están a nuestro alrededor no crean en Él. Convirtámonos en el ejemplo para que ellos puedan aprender de nuestra fe y puedan también creer en Dios, para que Dios también se pueda manifestar en sus vidas. Seguimos en el versículo 8. Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro.
y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí podemos ver cómo en todo momento Dios usaba a Moisés para hacer milagros y cómo le utilizó para ganar una guerra. Cómo sus manos, al mantenerse levantadas, el pueblo prevalecía y ganaba la guerra. Y vemos cómo el mismo pueblo era el que tenía que mantener las manos levantadas para que Moisés ganara, para que ellos ganaran, porque aunque Moisés mantenía las manos levantadas, es un hombre y se cansaba. Esto lo podemos ver como, por ejemplo, con nuestros pastores. Dios los pone allí para que nos guíen, para que sean esos pastores de ovejas, y como nosotros debemos ser también ese soporte para nuestros pastores, no un pueblo berrinchudo que le echa todo en cara y, como decía Moisés, que le apedrearían. No, nosotros debemos ser ese soporte, porque aunque el siervo de Dios cree en Dios, es carne y también se cansa. Nosotros no solo debemos mantenernos firmes, sino también tenemos que ser ese soporte para nuestros hermanos en la fe, para nuestros hermanos también en el terrenal, para todas las personas que nos rodean, y también para esos líderes que pone Dios con tantas responsabilidades sobre nosotros. Porque si nosotros mismamente, siendo ese pueblo que tiene que ser guiado, no nos soportamos o no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué va a hacer el resto con nosotros? Debemos mantenernos firmes y ayudarnos unos a otros. Seguimos con el capítulo 18. Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto es un claro ejemplo de cómo debemos ser nosotros. Nosotros debemos dejarnos guiar por Dios para ser ese ejemplo para las personas que nos rodean. Vemos cómo Moisés, aun habiendo sido escogido por Dios, no se enalteció, sino que fue a recibir a su suegro con todo el respeto del mundo, respetándole tanto cuando era escogido por Dios como antes de haberlo sido. Siempre le respetó, y es algo que debemos tener para nosotros, respetar a los demás que nos rodean. Es como, no, porque Dios me ha puesto como líder de un ministerio de la iglesia, así que ahora soy mejor que tú, solo tú me vas a respetar, ahora yo soy mejor que tú. No, tenemos que ir siempre con esa humildad, porque aunque Dios nos haya escogido, seguimos siendo carne y no somos imprescindibles. Si tú eliges seguir a Dios y
aceptar la voluntad que Él tiene para tu vida, gloria a Dios, porque vas a ser muy bendecido. Que no decides seguir esa voluntad que Dios ha puesto y ese propósito que tiene para ti, tranquilo que va a poner a otro. No debemos enaltecernos solo porque Dios nos haya puesto en un lugar, sino debemos mantenernos siempre humildes. Y también vemos cómo Moisés, al haberse dejado guiar por Dios y haber sido, no solo fue de bendición para el pueblo de Israel, sino que Egipto y la familia de su suegro pudieron reconocer el poder de Dios, que hasta él mismo le dice que ha reconocido que Dios es el más grande de todos, de todo. Nuestra fe no es solo una forma de bendecirnos a nosotros, sino de bendecir a las personas que nos rodean, porque por nuestra fe conocerán a Dios. Si tú te dejas guiar, las personas que te rodean también podrán ver esas maravillas y también se dejarán guiar por Dios. Si tú no te dejas guiar, no podrán verlo. No es solo por nosotros, sino por todos, porque nuestra primera misión como siervos de Dios es compartir el Evangelio, compartir de lo que recibimos de Dios. Su amor, sus milagros, sus bendiciones, todo lo que viene de Él tenemos que compartirlo con las personas que nos rodean para que ellos también puedan ser benditos. Ahí demostramos el amor al prójimo. Porque si tú amas al prójimo, deseas lo mejor para Él, y lo mejor para Él es Dios. Seguimos con el versículo 13. Nombramiento de jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y las leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deban andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Esta parte de aquí nos muestra algo que tenemos muy normalizado ahora, que son los líderes de las iglesias. No podemos dar por hecho que el pastor puede llevar todas las cargas de la iglesia, porque como hemos dicho anteriormente, es humano, es carne, y con eso no nos referimos a que va a pecar, que también. Nos referimos a que tiene limitaciones y también se puede cansar. Nosotros debemos mantenernos obedientes y firmes para que se nos pueda capacitar y poder ser de utilidad para la obra de Dios. Aquí nos habla de la importancia de relevar. No está bien que sea el pastor el que tenga que estar pendiente de absolutamente todo en la iglesia, porque si no va a desfallecer. Necesita tener a esas personas escogidas por Dios, que se hayan dejado capacitar por Dios, porque un líder no puede ser cualquiera, es alguien que tiene que comprometerse con Dios, porque es una persona que luego tiene que responder por más personas, y para responder por el resto del pueblo tienes que estar capacitado y escogido por Dios, no escogido por ti mismo. Tenemos que dejarnos capacitar por Dios para poder ser también de esa utilidad para el pueblo, porque los pastores no pueden lidiar solos con todo.
también son humanos. Debemos mantenernos firmes y dejarnos guiar por Dios. Aquí vemos cómo hablamos siempre de lo mismo, pero porque tiene mucha importancia en muchos ámbitos, en muchas áreas. No solo en nuestra vida, sino en la vida de todos. La salvación es individual, sí, pero todos estamos conectados, todos necesitamos de la ayuda de todos. Sobre todo en las iglesias. Si uno se levanta, el otro le ayuda, si uno se cae, el otro le ayuda a levantarse. Pero si tú vas solo por la vida y te caes, ¿quién te va a ayudar? Mantengámonos firmes en Dios. Hasta aquí el estudio bíblico de este domingo, declaramos que ha sido de bendición y como siempre digo, si me equivoco, que la pastora me corrija, que Dios me corrija también y seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les bendiga.